Buenos días a todos. Agradezco a la Fundación Antioqueña de Infectología por la invitación a este evento. Espero que les sea de muchísima ayuda el espacio que voy a compartir con ustedes. Voy a abrir entonces este evento hablando de la telemedicina en enfermedades infecciosas en Colombia, en qué estamos y para dónde vamos. El objetivo entonces con el que les hablaré durante estos 30 minutos es el estado actual de la telemedicina aplicada a las enfermedades infecciosas y su análisis en el contexto colombiano. Aclaro que no tengo ningún conflicto de intereses a la hora de realizar esta charla. Creo que lo más importante al enfocar este tema es partir de unas definiciones, la cual nos da la reglamentación colombiana. Lo primero es que entendemos por telesalud, que es el gran conjunto el cual debemos tener en consideración. La telesalud es la provisión de cualquier servicio de salud a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, esto no solamente incluye a la medicina, sino a todas las áreas de la salud. Cuando estamos haciendo actividades de promoción y prevención, de diagnóstico, de tratamiento y rehabilitación a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación en zonas de difícil acceso o apartadas, eso es lo que por definición en Colombia tenemos por telemedicina. Pero esa telemedicina, digamos que tiene varias facetas. Tenemos una faceta que es la teleorientación en salud, que son estos ejercicios de información, de consejería y de asesoría que damos a los pacientes usando las TIC. Por ejemplo, una llamada para preguntarnos si debe un paciente asistir o no a un servicio de urgencias. Ahora, sin estar en presencia del paciente, si un profesional de salud solicita el acompañamiento o el apoyo para discutir un caso, eso es lo que se considera como teleapoyo. Entonces, no está el paciente en la mitad. La telemedicina tiene entonces varios subtipos y esto de acuerdo a la última resolución que nos dio el Ministerio de Salud y Protección Social. Si el encuentro es sincrónico, es decir, en el mismo instante y haciendo uso de teleconferencia, hablamos de telemedicina interactiva. Cuando este espacio se hace enviando una historia clínica y después analizándola por parte del especialista, se considera telemedicina no interactiva. Los ejercicios de teleexperticia podrían confundirse en cierta medida con los de teleapoyo. Lo que pasa es que en la teleexperticia el paciente está presente durante el diálogo del médico experto y el médico que necesita la asesoría, o incluso no puede ser un médico, puede ser cualquier otro personal de la salud. Y se consideran actividades de telemonitoreo todas aquellas en las cuales se utilizan diferentes dispositivos para conseguir diferentes variables clínicas de nuestros pacientes. Y cuando vamos a enfocar qué es esto de la atención por telemedicina y cuál es su significado para el acto médico, tenemos que considerar, como nos han enseñado en semiología, que la atención presencial consta de tres partes: una anamnesis o interrogatorio, un examen físico y una interpretación de ayudas diagnósticas si se cuenta con ellas. ¿Qué pasa en la telemedicina? En la telemedicina, en la mayoría de los casos, no contamos con los ejercicios de examen físico, aunque incluso algunos los podríamos guiar a través del mismo interrogatorio. Y si vemos entonces en esta gráfica, entendemos por qué la telemedicina funciona en la mayoría de los casos, porque el 70 al 80% de los hallazgos que nosotros tenemos en el diagnóstico dependen es de la anamnesis y esto no se pierde durante la atención por telemedicina. Por tanto, esto es una cosa clave a la hora de definir si nuestro paciente lo podríamos o no atender a través de esta modalidad. ¿En qué tenemos entonces que considerar que vamos a realizar telemedicina? En todos los ejercicios de salud mental, lo cual es muy lógico, porque estos pacientes, el examen que se les hace físico corresponde al examen mental, el cual se hace con el lenguaje. Cuando tenemos condiciones crónicas y se les debe hacer seguimiento, esta estrategia es bastante buena, porque nos facilita la vigilancia incluso sin que el paciente tenga que trasladarse, especialmente cuando viene de zonas apartadas. También para aquellas condiciones que por sus características suelen ser leves, por ejemplo un resfriado común o una enfermedad diarreica aguda, la cual se le puede hacer cuidado a través de estos sistemas de información. Y puede ser un elemento, una herramienta para realizar el triaje en los pacientes cuando definamos la atención presencial. Entonces podemos recibir una llamada, podemos hacer una atención inicial y dirigir el paciente al mejor nivel de atención. ¿En qué partes la telemedicina tiene unos retos bastante interesantes? Cuando es la primera vez que vamos a conocer el paciente, dado que
Este tipo de herramientas sirven muchísimo más para mantener conexiones que para crearlas. También cuando hay que hacer un interrogatorio muy amplio o ver hallazgos muy finos en el examen físico, por ejemplo, en la atención anual del paciente sano o en los pacientes que tienen múltiples enfermedades cuya complejidad requiere de un abordaje acompañado del examen físico. También para aquellos escenarios en los cuales el desenlace de esa consulta tiene un alto impacto. Por ejemplo, vamos a hacer un diagnóstico de cáncer o vamos a definir tratamiento, estamos tomando decisiones al final de la vida o incluso para el caso de las enfermedades infecciosas, un diagnóstico de virus de la inmunodeficiencia humana. Y como es evidente, en todo aquello que necesite realización de procedimientos, por ahora no podremos hacer telemedicina. Vamos entonces a enfocarnos en el campo de las enfermedades infecciosas. Cuando estamos trabajando en cualquier equipo que tiene que ver con las enfermedades infecciosas, estos, digamos, son los papeles o los roles que podemos contar, ya sea como médico infectólogo o como médico experto. Lo primero es que podemos indicarle a aquellos especialistas tecnológicos cuál es la tecnología apropiada, yo qué cámara necesito, si necesito de audio o no necesito audio, etcétera, etcétera. Debemos de garantizar que a pesar de que hagamos esta actividad a través de la telemedicina, vamos a hacer cuidados de alta calidad. Por supuesto, se debe facilitar los procesos de confidencialidad de la información, es decir, debemos de garantizar que los espacios en los cuales se realice la telemedicina, pues no haya intrusos y sí que menos en las redes. La garantía de la satisfacción del paciente, obviamente, pero también del médico, es un papel que debemos velar nosotros cuando participamos en los programas de enfermedades infecciosas. Y el hecho de que estas actividades se hagan en un modo virtual o medida por TIC no significa que no tengamos obligatoriedad de registrar apropiadamente en la historia clínica. Eso es una obligación de todos los equipos que trabajamos en telemedicina y obviamente también en enfermedades infecciosas. Una cosa que nos es muy difícil en Colombia, pero que claro que necesitamos, y es establecer comunicación entre los diferentes centros de telemedicina para compartir las lecciones aprendidas. Y como hace parte de la medicina desde sus inicios, las actividades de docencia y las actividades investigativas deben ser también partícipes en esta modalidad de atención. En enfermedades infecciosas, digamos que hay tres particularidades que tienen muy buen nivel de evidencia, ya sea por ensayos clínicos controlados, metaanálisis o revisiones sistemáticas de la literatura, que nos dicen que la estrategia de telemedicina es segura y funciona. Esto es, para el tratamiento de la hepatitis C, para el paciente con virus de la inmunodeficiencia humana en controles y para el tratamiento de la tuberculosis. ¿En qué no tenemos evidencia tan fuerte, pero cada vez se está construyendo más? En todas las estrategias de salud móvil, en las infecciones intrahospitalarias, en uso apropiado de antibióticos y en la teleinterconsulta hospitalaria. Miremos un poquito más en detalle algunas de estas experiencias específicas. El modelo ECO es un modelo que ha sido diseñado en la Universidad de Nuevo México, la cual yo tuve la gracia de participar en ella durante 2 meses, y este modelo es una amalgama entre telemedicina y teleeducación. Quizás podría ser una estrategia de teleapoyo de cara a la reglamentación que nosotros tenemos en Colombia, en el cual un experto hace entrenamiento a distancia y hace seguimiento sin conocer al paciente porque el manejo es anónimo con hepatitis C. Este modalidad de telemedicina tiene un estudio, el cual está publicado en New England Journal of Medicine, y nos ha demostrado que al comparar la atención por médicos expertos versus la atención por estos especialistas, la respuesta virológica en hepatitis C es muy similar. Miren que es del 58% versus el 57%. Y los efectos adversos incluso fueron mayores en aquellos pacientes que tuvieron que viajar a ser atendidos por el médico especialista que cuando fueron atendidos primariamente. Digamos que esto con los tratamientos actuales de hepatitis C a uno le parecería pues como que muy fácil porque los esquemas ya son muy sencillos. Sin embargo, cuando se hizo este estudio en el año 2011, los esquemas estaban basados en interferón, lo que demuestra que podemos hacer un adecuado seguimiento de los pacientes a través de la telemedicina. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto al uso apropiado de antibióticos? Este estudio cuasi experimental es un estudio pre-post que fue desarrollado en Brasil entre los años 2014 y 2016,
un hospital de tercer nivel de 400 camas, hacía vigilancia, sus médicos infectólogos hacían vigilancia de la prescripción de antibióticos en un hospital de segundo nivel con 200 camas. A cada infectólogo le costaba unos 4 minutos evaluar las características de ese antibiótico que se había prescrito en esa otra institución. Y miren cómo en la gráfica hay una clara relación lineal entre el tiempo y el uso apropiado de los antibióticos, pasando de un 68% al inicio de la investigación, el pre, hasta un 89% pasados los 2 años del estudio. Y adicionalmente se demostró una reducción en el consumo de recursos, particularmente en lo que tiene que ver con uso de antibióticos en esta estrategia, bastante interesante. Con respecto a salud móvil, ¿qué nos dicen entonces la literatura que podemos hacer en enfermedades infecciosas? La identificación de brotes, de puntos calientes y garantizar medidas de aislamiento en aquellos escenarios donde haya una epidemia. Se nos parece algo de lo que estamos viviendo actualmente, para que los pacientes se puedan realizar pruebas de tamización con ciertas preguntas en su casa y que eso nos dirija a determinados niveles de atención. También muy similar a algo que hemos vivido en Colombia, y que eso nos facilite la conexión al sistema de salud o la monitorización y respuesta a la terapia. Por ejemplo, esto particular, como veremos más adelante en tuberculosis, en el cual podemos utilizar este tipo de herramientas para ver que los pacientes estén tomando la medicación antituberculosa. Las teleinterconsultas, miren, este es un artículo muy reciente publicado en Clinical Infectious Diseases, en el cual se demostró que cuando los médicos infectólogos atienden a través de estas modalidades de TIC a los pacientes que están hospitalizados en otra institución, se reducen un 92% los traslados al centro de referencia, lo cual aporta adicionalmente en la estancia hospitalaria, la cual se reduce no solo en el centro donde está hospitalizado el paciente, sino en el centro al cual llegaba el paciente. Y se reducen, aunque esto no es estadísticamente significativo, los días de antibióticos de los pacientes que fueron atendidos bajo esta modalidad. Algo muy, muy interesante a tener en cuenta. Y bueno, para todos se nos ha cambiado el mundo, ¿cierto? Ahora tenemos una CDC que es antes, después de coronavirus. Y vamos a ver esto por qué impacta tanto en la telemedicina en Colombia y en el mundo. Miremos estas cifras de los Estados Unidos, como una vez empezó las medidas de confinamiento, cayó dramáticamente las consultas que se hacen en forma presencial. Aquí, como ya empezaron a levantar las medidas, se empieza a ver un rebrote, pero miren que esa caída empezó a disminuir, esa brecha se disminuyó, y esto fue a través de las atenciones de telemedicina, lo cual se valida también en esta otra gráfica, en la cual hay un crecimiento exponencial durante las épocas de confinamiento de las estrategias de telemedicina. Entonces, esta charla estaba programada para antes de la pandemia, pero miren cómo ha creado muchísima mayor relevancia ahora que estamos en estas épocas de confinamiento. Cerremos un poquito más el espectro, y hablemos de Colombia. Para el año 2019 se supone que estamos en productividad y que ya está en una fase de madurez de acuerdo a estos hiperciclos que se hacen a cada una de las tecnologías de la telesalud, del triaje en línea, del monitoreo remoto y de la conexión de dispositivos. Pero miremos qué pasa en Colombia. Tenemos dificultades a la hora de identificar los datos. ¿Por qué? Porque todo lo podemos sacar de los centros que están habilitados, y el hecho de que un servicio esté habilitado no siempre significa que el servicio esté en funcionamiento. Y de esos servicios habilitados, una tercera parte corresponden a medicina interna, seguidos de ginecobstetricia y psiquiatría. Miren ejemplos de regiones muy apartadas que tienen dificultades en el acceso a todas las especialidades. Solamente 6 de 109 especialidades están habilitados en Guainía. Y menos de la mitad tienen un ancho de banda que nos podría ayudar para la telemedicina interactiva, esta que se hace a través de videoconferencia. Los problemas más grandes que se presentan en Colombia para la telemedicina no son de índole, digamos, académica, ni de índole de pacientes, son de índole administrativa, ya que hay dificultades con los pagadores para la contratación, para la autorización y el reconocimiento de esta modalidad, situación que ha venido mejorando después de la pandemia de coronavirus. Estos son los servicios habilitados que tenemos para el año 2019. Los datos en la diapositiva anterior eran para el año 2018. Y vemos como la mayoría de los servicios están concentrados en diagnóstico cardiovascular, radiología de imágenes diagnósticas, medicina interna y pediatría. Y
también están concentrados en aquellos departamentos donde hay ya concentración de especialistas médicos. Entonces esto no está logrando lo que se busca, y es que se diluya, digamos, el número de especialistas en todas las regiones. Y cuando hacemos una medición exacta de los servicios habilitados de infectología, vemos aquí en el lado izquierdo las instituciones que pueden enviar pacientes, es decir, centros de referencia, y en el lado derecho vemos las instituciones remisoras. Y es el mismo fenómeno. Miren que los que envían pacientes están en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Montería. Estos son los centros que pueden recibir los pacientes. Y cuando vemos las instituciones que envían pacientes, son solo 20, es decir, hay 45 servicios habilitados de infectología para recibir pacientes y solamente hay 20 que envían pacientes, localizados principalmente en Buenaventura, en la misma Cartagena, Valledupar y por aquí en Arauca. Vemos toda esta zona del país que ni siquiera tiene servicios de infectología habilitados, así que tenemos mucho por crecer en esta rama del conocimiento. Y aquí empezó mi dolor de cabeza, porque si mi charla es para presentarles el estado actual y para dónde vamos, ¿de dónde saco yo datos con esta información tan pobre? Vamos a ver unos ejemplos. Para 2013, este es el nivel de madurez en el que estaba la telemedicina en Colombia, de acuerdo al estudio que se hizo en Ruta N. Y miren que solo estaba siendo emergente los pacientes con SIDA y algunas de las teleconsultas. Ya estaba muy avanzado la teledermatología y lo que tiene que ver con ayudas diagnósticas, lo cual se correlaciona un poquito con las gráficas que vimos previamente. ¿Qué tenemos? Muy difícil de encontrar información. El programa de telesalud de la Universidad de Caldas es quizás uno de los programas más maduros que existen en Colombia y ellos tienen habilitados el servicio de infectología. Lastimosamente, no contamos con datos puntuales que nos digan cuántas de sus atenciones corresponden a esta especialidad. Tenemos adicionalmente una investigación que fue desarrollada en Puerto Caicedo, un municipio de Nariño, en el cual nos presentan que tienen un número de consultas de infectología entre el año 2008 y 2011 que corresponden solamente al 3% de todas las consultas de telemedicina. Pero no quiero que nos quedemos ahí en ese número tan chiquitico, sino en esto que es más interesante. Miren que todos esos pacientes que fueron atendidos en ese municipio, el 80% no prefieren la atención presencial a la de telemedicina. Esto es por los grandes costos a los que tienen que incurrir en desplazamiento. Y el 95% de los que recibieron atención por telemedicina volverían a recibir esta modalidad de atención. Así que, como les decía anteriormente, no es problema de los pacientes que no podamos hacer telemedicina en enfermedades infecciosas. Puntualmente, entonces, en la Universidad de Antioquia, en convenio con la CIB y con la EPS Sabia Salud, se inició un programa de llamada interactiva para seguir a los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este tipo de modalidades de telemedicina son unas llamadas en las cuales a través de marcación los pacientes pueden ir definiendo si tienen sintomatología de determinado tipo y así hacerles monitorización de si están consumiendo la medicación y que no estén desarrollando complicaciones. Adicionalmente, se les envía mensajes de texto para evaluar e irlos educando con respecto a su enfermedad. Lastimosamente, no tenemos datos consolidados que nos digan cuál ha sido el papel o el impacto que han tenido en estos pacientes con VIH. Sí tenemos esta investigación que fue desarrollada en el marco de la maestría de teleeducación que desarrollamos en la Universidad de Antioquia, en el cual se hizo el seguimiento a un año del programa de educación de pacientes con VIH en una EPS del régimen contributivo de Antioquia. Durante ese periodo del año se tuvieron 1.021 ingresos a estas jornadas de capacitación que se hacían bimestralmente, lo cual corresponde al 17% de los pacientes activos. Ustedes pensarán, no, pero es que este número es muy bajito, sí, pero si comparamos esta asistencia con la asistencia que tenía la modalidad presencial, vemos que hay un incremento del 845% de los pacientes. Es decir, que antes asistían probablemente la décima parte de lo que vemos allí. Lastimosamente, y es una de las preguntas que nos desarrollábamos al evaluar este trabajo, es que solamente el 12% participaron consecutivamente en 3 o más sesiones. Pero eso sí, el 92% de los que entraron a una sesión se sienten satisfechos con esta modalidad de educación. Y esto porque tiene un impacto tan interesante, porque los pacientes que están infectados por VIH o incluso por otras enfermedades de transmisión sexual tienen vergüenza de que se les vea ingresando a este tipo de servicios o que ingresen a la consulta, ya que hay una clara cultura del silencio en todas estas enfermedades y
que se pueda alterar los problemas de privacidad. Esta estrategia de teleeducación tenía la ventaja de que la plataforma que se utilizó era completamente anónima de cara a los pacientes, entonces ellos no tenían pues que estar evidenciando que estaban ingresando a esa modalidad, y pensamos que esa fue la razón por la cual, piensan los autores, que esa fue la razón por la cual hubo ese incremento tan significativo en la participación. En el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde yo realizo mi práctica asistencial, empezamos con esta pandemia a realizar la atención de pacientes de telemedicina interactiva, es decir, a través de videoconferencia dentro del mismo hospital, a aquellos pacientes que se encuentran cohortizados por estar infectados por COVID-19. Y esto nos permite reducir la exposición del personal de salud a este tipo de pacientes, sin negarles la atención de alta calidad y especializada con la que contamos en el hospital. Entonces aquí utilizamos los servicios de infectología, de otras especialidades y también las de apoyo, como psicología, nutrición, psiquiatría, trabajo social, etcétera, etcétera. Los pacientes tienen una altísima satisfacción con esta modalidad por una cosa muy puntual, y es que cuando utilizamos este tipo de herramientas podemos quitarnos el tapabocas, y vemos que en esta pandemia ya solamente nos vemos los ojos, entonces es una cosa que agradecen significativamente poderle ver el rostro a alguien mientras están en ese aislamiento. La Universidad de Antioquia también entonces comenzó a desarrollar y acompañar al Departamento de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, las llamadas y el triaje a través del 123. Y esta llamada interactiva también permite hacer seguimiento diario a los pacientes de bajo riesgo, y en caso de que haya un alto riesgo, enviarles los equipos de telemonitorización que probablemente muchos de ustedes lograron ver en medios, que corresponden de un saturador de oxígeno, un termómetro y una lista de síntomas, esto asociado a la instalación de la aplicación de Corona App. La aplicación de Corona App cumple todas las características que veíamos anteriormente en los programas de epidemiología que se utilizan en enfermedades infecciosas, ya que gracias a esa plataforma o a Medellín Te Cuida podemos hacer identificación de brotes, puntos calientes y hacer el aislamiento. Pienso, y ya me dirán ustedes a la hora de las preguntas, que va a ser muy difícil evaluar cuál fue el real impacto de esta estrategia, porque fueron muchas las que se desarrollaron durante la misma. Otras estrategias de salud móvil como DocDoc o la Doctor, o entre otras, nos permiten hacer telemedicina interactiva y no interactiva a través de nuestros dispositivos móviles, y están disponibles en todas las plataformas, tanto para Google como para iPhone. Ahora demos un paso hacia el futuro. Miremos qué deberíamos estar haciendo nosotros en enfermedades infecciosas. Yo acepto el reto y quiero instalar un programa de telemedicina. Lo primero que debo hacer es educarme al respecto. Hay que realizar un curso de telesalud y así está reglamentado. Este curso lo ofrece la Universidad de Antioquia, lo ofrece bajo modalidad virtual, y hay otras instituciones que también lo ofrecen. Después de que yo tenga eso, debo de habilitar la modalidad de atención bajo telemedicina. Y ya haciendo todo ese trámite, básicamente se requiere cuáles son los equipos, que se cuente con historia clínica, la privacidad y que se tenga el servicio presencial habilitado. De allí, cuando yo voy a empezar entonces a desarrollar mi programa, debo de definir qué información necesito de mis pacientes para pedírselas previamente. Hacer un uso apropiado de las salas de espera de videoconferencia, tal como se utiliza una sala de espera presencial. Siempre mirar a la cámara, no a la pantalla, que es una cosa muy frecuente que nos ocurre. Para mirar al paciente, miramos es a la pantalla y no a la cámara. Y esto nos da una percepción de que estamos mirando para otro lado, ¿no? Siempre debemos mirar es hacia la cámara. Se debe tener un adecuado código de vestuario. Por el solo hecho de que estemos bajo una modalidad virtual no significa que tengamos que atender a los pacientes sin las adecuadas prendas. Se debe recoger siempre un consentimiento informado. Y ojo, la modalidad de telemedicina no es una obligación, debe ser una elección de nuestros pacientes. Y podemos, como les decía anteriormente, dirigir al paciente para el examen físico. En el Hospital Pablo Tobón Uribe, incluso los cirujanos han logrado hacer el examen físico para un abdomen agudo, indicándole al paciente dónde debe de hacerse la palpación. Entonces miren que sí es posible. Una vez yo ya tengo todo mi servicio habilitado, debo de hacer unos ejercicios de preparación, tanto como médico, o si yo soy el paciente, o indicarle al paciente. El médico siempre debe presentarse, incluso así se conozca el paciente. Se debe verificar el consentimiento, se debe garantizar la privacidad, que no haya nadie ingresando a la sala virtual, que nadie esté escuchando y que no se esté grabando la misma. Se debe hablar lento y en un tono normal, como si estuviéramos al frente del paciente. Se deben limitar las distracciones, es decir, no estar mirando a la pantalla, a un mouse, a otro lado, porque eso inmediatamente se ve en la cámara.
hay que dejar terminar de hablar el paciente. Cuando usted vea que él está en silencio, entonces ahí sí puede usted comenzar su discurso, como si tuviéramos un contacto presencial. A más lo hagamos de esa forma, va a ser muchísimo más generar la presencia del paciente en el mismo espacio en el cual está el médico. Y al final de la atención se debe siempre entregar información por escrito, ya sea a través del correo electrónico, WhatsApp, etcétera, etcétera. El paciente, entonces, primero debe tomar una decisión consciente de esta modalidad de atención y cuáles son los potenciales daños y cuál es el beneficio de esta modalidad de atención. Se le deben enviar instrucciones claras, cómo va a ser la conexión, qué necesita para conectarse, cuál va a ser la plataforma que se va a utilizar para la conexión. Se deben dar garantías de buena iluminación, ojalá pues que el paciente no esté a contraluz porque si no, no se le va a ver. También debe tener un apropiado código de vestuario. La cámara debe estar a nivel de la cabeza del paciente y se debería poder mover de acuerdo al hallazgo que yo quiera ver del paciente. Se le sugiere al paciente que prepare las preguntas que va a hacer para que no se le olvide y si tiene la posibilidad de tomarse signos vitales, que tenga un tensiómetro, que tenga la posibilidad de un pulso oxímetro, pues que nos aporte esas variables al momento de hacer la consulta. Nos propone entonces esta sociedad 10 pasos para implementar un servicio de telemedicina, en este caso en enfermedades infecciosas pediátricas. Primero, ¿cuál es la población a la cual yo quiero dirigir mi programa de telemedicina? Una vez con esa población, ¿cuáles son los aspectos técnicos y operacionales que necesito para llevarlo a cabo? Desarrollar el curso de telemedicina, es decir, formarme en esta modalidad de atención, verificar todo lo que tenga que ver con habeas data y privacidad de la información, definir muy bien quién va a pagar esto, cómo lo va a pagar, cómo va a ser la facturación de eso, verificar si nuestro seguro de responsabilidad médica cubre esta modalidad de atención. Me imagino que muchos de ustedes no han verificado esto. Educar al paciente con respecto a la modalidad, siempre recibir realimentación de los colegas y de los pacientes de lo que se está haciendo, evaluar cuáles han sido los resultados de desempeño y aprender de los errores que se vayan determinando, tanto en la realimentación como en los resultados. ¿Hacia dónde más deberíamos ir? Hacia la terapia directamente observada de los pacientes con tuberculosis. En Estados Unidos ya el 42% la usa, el 66% en modo sincrónico, es decir, un video mientras ven que se toman la pastilla, 23% lo pueden hacer mixto o asincrónico, que corresponderían que el paciente se grabe tomándose las tabletas y después envíe el video. Miren que la adherencia bajo la VideoDot o EDOT es del 87% y el éxito de los tratamientos es del 85%, lo cual para los Estados Unidos es similar a la atención presencial y hay una altísima satisfacción de los pacientes haciendo uso de esta modalidad. Por eso yo me pregunto si aprovechando esta pandemia no deberíamos empezar a implementar en nuestros programas esta modalidad de vigilancia de los pacientes. Adicionalmente, deberíamos apostarle a los programas de uso apropiado de antibióticos. Miren que tiene impacto en el uso de ellos y en las estancias de los centros de referencia y de los primeros y segundos niveles. Empezar a hacer el soporte de programas en VIH en municipios, aquellos pacientes que yo ya conozco, poderles hacer seguimiento, ya sea a través de teleapoyo o de teleexperticia o incluso de telemedicina interactiva para que los pacientes no tengan que viajar y empezar a reforzar esos programas de teleeducación anónima, entre comillas, en aquellos que tienen miedo de asistir a los programas presencialmente. No me quiero ir sin mostrarles un poquito de cuál es el lado oscuro de la telemedicina en enfermedades infecciosas. Lastimosamente está demostrado que cuando los pacientes son atendidos bajo esta modalidad, la prescripción de antibióticos por parte de los profesionales de la salud es mayor, lo cual estaría en contravía del uso apropiado de antibióticos. Y si no les prescribimos los antibióticos, los pacientes se sienten más insatisfechos porque pensaban que se les iba a prescribir. Y como mucho de esto lo podemos utilizar en enfermedad diarreica aguda o resfriado común, vaya que existe un riesgo en este nivel. ¿Qué puedo entonces concluirles? Que la telesalud es una realidad que está aquí y que aquí se va a quedar, que más o menos se pierde en las actividades de telemedicina del 10 al 12% del acto médico, esto es el examen físico, y debemos evaluar muy bien si ese 10 a 12% es indispensable como para sacrificar el otro 90% de la atención que corresponde al interrogatorio y el análisis de ayudas diagnósticas. Hay un impacto muy significativo en enfermedades prevalentes como es el VIH, la tuberculosis, el uso apropiado de antibióticos y la hepatitis C. Pero nuestra experiencia en Colombia es poca, al menos desde el punto de vista de los estudios, aunque siéndoles sinceros, esto es una realidad a nivel mundial. La evidencia que tenemos en telemedicina no es la mejor de todas.
Tenemos entonces grandes oportunidades de crecimiento en terapia directamente observada bajo la modalidad de telemedicina y el uso apropiado de antibióticos. Quedo entonces a su disposición para las preguntas que tengan.